Los amos de la noche están entre los marines espaciales del caos más temidos en el universo. Depredan a sus víctimas desde las sombras, acechando a los devotos del falso imperio en su eterna lucha por destruir al emperador. La partida de guerra del elevado, viajando a bordo del Pacto de Sangre, se está recuperando de los sucesos en Crado Pramas. Pero su cruzada oscura contra las fuerzas imperiales leales continúa y dejará un rastro de sangre y terror tras ellos. El Pacto de Sangre desgarró a través de la disformidad, dividiendo las mareas secretas como una lanza de cobalto manchado y oro defectuoso. Sus motores lucharon, expirando fuego blanco en el siempre cambiante mar de almas. Pulsando como corazones arrítmicos, los propulsores trabajaban para impulsar la nave hacia adelante. Su paso era un buceo sin gracia, deslizándose entre las ondas hirvientes de la agitada energía psíquica. Campos atormentados de fuerza cinética protegían la nave de la ira elemental de la disformidad, pero la fuerza de la tormenta era implacable. Llegando desde el huracán, las garras de enormes criaturas se aferraban a los escudos, cada impacto golpeaba al navío lejos de su rumbo. En una cámara sellada en la proa de la nave, una figura solitaria se arrodillaba en un silencioso reposo. Sus ojos humanos estaban cerrados, pero ella estaba lejos de estar ciega. Su ojo secreto, el ojo escondido del mundo bajo pañuelos manchados de sudor e incómodos cascos, miraba hacia el vacío. El casco de la nave no era una barrera y los crepitantes escudos no eran ningún obstáculo. Su vista secreta los perforaba con facilidad y sin esfuerzo, y miró a la tormenta más allá. Como el aceite sobre el agua, los mares en el exterior se agitaban en un nauseabundo alboroto de color. Un faro de luz normalmente atravesaba el caos, una línea vital de resplandor efímero que dividía los remolinos de oscuridad. Todo lo que tenía que hacer era seguirlo. Esta vez no había baliza. Ninguna línea vital radiante. El crepitar de los escudos cediendo bajo la presión era todo lo que iluminaba la tormenta exterior. Las mareas chocaban contra la nave en olas irregulares e impredecibles, demasiado rápidas para la respuesta humana. Para cuando vio un torrente de energía brillante derramándose hacia ella, los escudos ya los estaban repeliendo. Brillaban con un fuego doloroso mientras enviaban la ola atacante de vuelta a la suciedad psíquica de donde provenía. El Pacto de Sangre se estremeció de nuevo y sus motores produjeron un sonido lastimero mientras el temblor corría a través de los huesos de plastiacero de la nave. No podría soportar mucho más. La mujer arrodillada tomó un profundo aliento y la reorientó. Su lapso de atención no había pasado inadvertida. La voz, cuando llegó, era un insidioso susurro que desgarraba su corazón, no sus oídos. Cada palabra resonaba, con un débil eco, a través de su sangre. Siglos de conquistar el vacío. Siglos de reclamar las estrellas. La danza del cazador y el cazado, el depredador y la presa. Tú, navegante, serás mi final. La muerte de la gloria. El dolor del fracaso. La nave la estaba amenazando de nuevo. No lo tomó como una buena señal y siseó una única palabra con los dientes apretados. Silencio. Juraría que, en algún lugar en el límite de la imaginación, sintió su risa. Por encima de todo, detestaba la cruda poesía de la inteligencia primordial del navío. El espíritu máquina en el corazón de la nave de guerra era una conciencia bestial y dominante. Había resistido a su nuevo navegante desde hacía semanas. Ella empezaba a temer que nunca se alzaría como su dueña. Las garras de los nunca nacidos arañan mi piel casco, prometiendo que derramarán mis entrañas al vacío, susurró. Eres condenación. Eres la portadora de la llama. Nos arrojarás en el abismo, Octavia. Reprimió una respuesta, manteniendo la boca tan cerrada como sus ojos humanos. Su tercer ojo miraba sin pestañear, sin ver nada, pero la tormenta rugía fuera. No. No, ahora había algo más. Algo más navegaba el mar de almas, más sugestión y sombra que forma y carne. Pulsó una advertencia de inmediato. Hay algo debajo de nosotros, algo enorme. Evadidlo enseguida. Octavia envió la orden con toda su fuerza, una súplica desesperada a los pilotos de la nave. A la velocidad del pensamiento, sintió la respuesta rápida a través de los cables de interfaz que la unían con el trono de bronce y hueso.
Una voz muerta, el tono de un servidor lobotomizado en el timón de la nave. Afirmativo. El pacto de sangre se estremecía, con sus ardientes motores obligándolo a subir a través del almíbar psíquico del no espacio. El depredador, la enorme presencia bajo ellos, se agitaba en la niebla etérea. Lo sintió moverse y vio una sombra del tamaño de un sol ondulando en la tormenta. Se acercaba. Nos está persiguiendo. Recibido, respondió el servidor. Más rápido. Mucho, mucho más rápido. Afirmativo. La enorme presencia rompió a través de las agitadas olas de niebla psíquica, sin verse afectada por su densidad. A ella le recordó, por un momento horrible, a un gran tiburón abriéndose paso por el océano abierto, con ojos muertos y siempre hambriento. Tenemos que salir de la disformidad. No podemos escapar de eso. Esta vez, la respuesta estaba cargada de intensidad, en ningún modo agradable. Era profunda, baja y contaminada con una resonancia inhumana. ¿A cuánta distancia estamos del sistema Torias? Horas. Días. No lo sé, mi señor. Pero estaremos muertos en cuestión de minutos si no salimos de la disformidad. Inaceptable, gruñó el elevado, señor del pacto de sangre. ¿Sentís la forma en la que está temblando el pacto? Una sombra psíquica compuesta de niebla negra y odio se extiende para tragarnos. Soy la navegante, mi señor. Estoy sacando la nave del mar de almas, no me importa lo que digáis. Muy bien, dijo el elevado a regañadientes. Todas las estaciones, sujétense para el regreso al vacío. ¿Y Octavia? Sí, mi señor. Haríais bien en mostrarme más respeto cuando Talos no está a bordo. Enseño los dientes en una sonrisa, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la amenaza. Como digáis, elevado. La cazadora se movió a través de la cámara, una de muchas en el cavernoso palacio, llevando un vestido carmesí robado y la piel de otra persona. Su nombre, durante las 2 últimas horas, había sido Colestolarhaven. Algo confirmado incluso por el código de identidad numérico tatuado sobre la carne de su muñeca derecha. La verdadera Colestolarhaven, la propietaria original del nombre y del exquisito vestido, estaba ahora doblada y deshuesada sin elegancia en un pozo de termoventilación. Allí permanecía silenciosa en la muerte, una mártir desconocida para una causa perdida. Tenía sus propias esperanzas, sueños, alegrías y necesidades, todas ellas terminaron en el empuje superficial de una cuchilla envenenada. Le había llevado más tiempo esconder el cuerpo de la cortesana que acabar con su vida. La cazadora pasó junto a un grupo de clérigos acólitos. Arrastraban los pies sobre el suelo alfombrado, cantando en murmullos heréticos. El primero de ellos llevaba un orbe de incienso en una cadena corroída, con la esfera de bronce bullendo con espirales de fina niebla azucarada. Este sacerdote saludó a la cortesana por el nombre y la cazadora sonrió con los labios de la puta muerta. ¿Vais a asistir al maestro? La cazadora respondió con ojos perversos y una sonrisa indulgente. Te deseo lo mejor, Calista, respondió el sacerdote. Ve en paz. La cazadora ofreció una elegante reverencia, sutilmente sumisa, moviéndose como alguien nacida para una vida de dar placer. La verdadera Calista se había movido de esta manera. La cazadora la había observado, evaluado, capturado su esencia, todo en un puñado de latidos de corazón. Mientras se alejaba, sintió los ojos ansiosos de los sacerdotes susurrando, siguiendo sus movimientos. Exageró el movimiento de sus labios, ofreciéndoles una última mirada sobre su hombro desnudo. Leyó el hambre en sus ojos oscuros y mucho mejor, una convicción estúpida. Que fueran a lo suyo sin saber la verdad, que la chica que deseaban ya estaba muerta, amontonada en un tubo cerca de los procesadores de intercambio termal en otra parte del palacio. El calor aceleraría el proceso de descomposición, de modo que la verdadera Calista se convertiría en una rápida víctima de las bacterias que siempre reclamaban un cuerpo humano en las horas posteriores a expirar su último aliento. Pero eso a la cazadora no le preocupaba. Se habría ido de allí para cuando se hiciera cualquier descubrimiento, con su deber cumplido y su fuga una fuente de infinita aflicción para la gente de este indigno planeta.
Antes de haberse convertido en Calista Laraven, la cazadora había llevado la piel de una criada sin nombre durante casi una hora, utilizando esa forma para llegar a los niveles inferiores y desplazarse a través de los túneles de esclavos. Antes de eso, había sido un comerciante en los grandes patios del palacio, con licencia para vender reliquias sagradas a los peregrinos. Y antes aún, un peregrino, llevando los harapos de un vagabundo, un mendigo que deambulaba en busca de la iluminación espiritual. La cazadora había estado en el mundo de Toria Secundus un solo día y una noche. Incluso mientras se acercaba al final de su misión, lamentaba el tiempo gastado hasta ahora. Estaba por encima de esta asignación. Ella lo sabía, sus hermanas lo sabían y sus superiores lo sabían. Esto era un castigo por los fracasos del pasado. Inmerecido, tal vez. Pero el deber era el deber. Tenía que obedecer. Se movió a través del palacio, pasando entre acólitos cantando, escribas corriendo y estridentes grupos de nobles embriagados. Las salas estaban cada vez más ocupados según se acercaba el mediodía, porque con la llegada del mediodía llegaba el discurso largamente esperador del alto sacerdote. La mujer que no era Calista se mezcló en las multitudes, pasando con sonrisas y reverencias femeninas. Su irritación nunca se mostraba en sus labios de rojo rosa, ni en sus ojos de hielo azul. Pero, el hecho seguía siendo el mismo, esta piel no le permitiría llegar al lado del alto sacerdote en el momento adecuado. El tiempo era un factor perverso. Si matarle fuese el único objetivo, ya estaría muerto por el beso de un francotirador, mucho antes de subir a los podios más tarde ese día y congregar a la gente de la ciudad. Pero no. Su muerte tenía que ser coreografiada a lo largo de líneas exactas, interpretada como una función para que todos la vieran. La cazadora sintió que estaba llegando al final del ciclo vital de esta piel. Ahora, las cámaras por las que se movía eran los dominios de la élite elegida, cuya vestimenta era cada vez más ostentosa y cara. La aparente cortesana se abrió camino sonriendo entre el carnaval de colores, con sus ojos robados parpadeando en una necesidad depredadora. De noble a noble, de sacerdotisa a sacerdotisa, de cortesana a cortesana. Ninguna de ellas era adecuada. Ninguna le permitiría acabar lo que había comenzado. Necesitaba otra piel. Pronto. La puerta a las cámaras del navegante se abrió con un quebrado sistema hidráulico. Nada en esta nave funcionaba bien. Octavia comprobó que su pistola estaba enfundada en su cadera y salió por el único portal que conducía fuera de su estancia. Sus ayudantes, a los que despreciaba tanto como aborrecía a la propia nave, bullían a su alrededor, implorándole que regresase a sus cámaras. Quería dispararles. Realmente, quería dispararles. Los más normales entre ellos no podrían pasar por un humano ni siquiera bajo una pobre iluminación. La miraban, sonriendo con demasiados dientes y uniendo las manos como en un rezo. Ama, Siseo. Regresada a los aposentos, ama. Por seguridad. Por protección. Ama no debe ser dañada. Ama no debe sangrar. Se estremeció bajo su toque suplicante. Manos que poseían demasiados dedos acariciaron su ropa y peor aún, su piel desnuda. No me toquéis, dijo bruscamente. Perdonadme, ama. Mis más sinceras disculpas. Apartaos de mi camino, por favor. Por favor regresad, ama, suplicó. No caminéis por los lugares oscuros de esta nave. Permaneced, por seguridad. Sacó su pistola, haciendo que las criaturas se escabullesen hacia atrás. Fuera de mi camino. Ahora. Alguien viene, ama. Otra alma se acerca. Se quedó mirando hacia el oscuro pasillo fuera de su cámara, alumbrado por unos débiles globos de iluminación que no hacían nada para derrotar la oscuridad. La figura que emergió de la penumbra llevaba una vieja chaqueta de cuero y portaba dos pistolas pesadas en sus caderas. Un machete, la clase de arma que se podría encontrar en las manos de un primitivo de un mundo selvático, estaba atada a su tobillo. La mitad de su rostro brillaba bajo la luz reflejada. Los implantes faciales, del que el más obvio era una lente ocular roja, eran de una fabricación cara y rara. La parte humana de su cara se retorcía en una sonrisa torcida.
Octavia se la devolvió. Septimus, dijo. Octavia. Perdóname por señalar lo obvio, pero ese ha sido el viaje más duro a través del mar de almas que jamás he sufrido. La nave aún me odia, frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? ¿Haciéndome compañía? Algo parecido. Vayamos dentro. Dudó, pero aceptó. Una vez que estuvieron de vuelta en su cámara, se aseguró de que la puerta estaba cerrada. Lo que fuese para mantener alejados a sus molestos asistentes. Octavia podía, si uno era generoso, ser considerada hermosa. Pero la belleza necesita luz y calor para florecer, y ambas estaban negadas para la joven navegante. Su piel era del pálido insalubre del mármol sucio, marcándola como un miembro de la tripulación a bordo de la nave de guerra sin luz, el Pacto de Sangre. Sus ojos estaban perdiendo todo el color y sus pupilas estaban cada vez más acostumbradas a permanecer siempre dilatadas. Su pelo, antaño una ondulante melena de oscuros mechones, era un desastre irregular mantenido en orden por una cola de caballo. Miró a Septimus, que se abría paso distraídamente entre pilas de ropas desechadas y viejas cajas de alimentos. Mira este desastre. Eres una criatura desordenada. También me alegro de verte. ¿A qué debo el placer? ¿Sabes por qué estoy aquí? Tomó aliento. Los comentarios sobre tu actitud comienzan a extenderse. Estás poniendo incómoda a la tripulación. Temen que enfurezcas a la legión porque no puedes seguir las órdenes. Bien, déjales que se preocupen. Septimus suspiró. Asad Hirat Sor Sarazan. Habla en gótico, maldita sea. No más de ese susurro nostramano, gracias. Sé que estás maldiciendo. No soy estúpida. Si la tripulación se preocupa, podría resolver el asunto por su cuenta. Te matarían sin pensárselo 2 veces. Me necesitan. Todo el mundo me necesita. Sin mí, la nave no tiene navegante. Tal vez, dijo Septimus lentamente. Pero nadie quiere tensión con la legión. Las cosas están siempre al límite, pero cuando alguien empieza a crear dificultades. La tripulación ha linchado antes a los problemáticos. Docenas de veces. No intentarían eso conmigo. Río amargamente. No. Si piensan que agradaría a la legión, te colgarían de una grúa en la cubierta de construcción, o te golpearían hasta la muerte y arrojarían tu cuerpo desde una esclusa de aire. Tienes que andar con cuidado. Talos está fuera de la nave. Cuando la primera garra no esté a bordo, sé cauta en cómo tratas a la legión y a la tripulación. No me vengas con esa mierda, espetó Octavia. Estaba bajo más tensión de la que puedas imaginar. Por el amor del trono, el campo Yele estaba muriendo. La nave estaba a unos momentos de venirse abajo. Septimus meneó la cabeza. A veces, aún olvidas dónde estás. Tu talento te libra del peor trato, pero sigues siendo una esclava. Recuerda eso. Los delirios de igualdad harán que te maten. Eres tan malo como esas cosas que intentan mantenerme encerrada aquí. He sobrevivido 3 semanas sin Talos vigilándome. Unas pocas horas más no marcarán la diferencia. Se detuvo un momento antes de cambiar de tema. ¿Alguna noticia de la superficie? Todavía nada. Tan pronto como emitan una confirmación por voz, les traeré de vuelta a bordo. Queda poco para el mediodía en la ciudad capital. El alto sacerdote estará hablando pronto. No tardará mucho tiempo. Supongo que no sabes lo que están haciendo ahí abajo. Septimus se encogió de hombros. Lo que siempre hacen. Están cazando. En el corazón de Toriana, ciudad capital del mundo por debajo, las masas esperaban a su líder. La plaza del Palacio Primus estaba inundada por un océano de humanidad, 90.000 hombres, mujeres y niños. Cada familia había sido cuidadosamente seleccionada por el Departamento Culturum del gobierno y marchaba a la reunión entre agentes armados. Por encima del mar de caras sonrientes, un balcón adornado sobresalía de un lado del palacio. 10 figuras permanecían inmóviles y en silencio, aguantando los rugidos de la multitud, con rifles cruzados sobre corazas blindadas.
Los visores negros sin rostro y la armadura de caparazón del color de la vieja sangre marcaban a estos soldados como los centinelas rojos, la guardia de élite del alto sacerdote. Las fuentes de alimentación que portaban en la espalda zumbaban con tensión reprimida, unidas a los cargadores de munición de sus rifles Inferno mediante gruesos cables segmentados. El líder de los centinelas mantenía un flujo constante de palabras murmuradas por la red de voz, comprobando la posición de sus equipos de francotiradores situados en los tejados cercanos. Todo estaba preparado. Si surgían problemas de la multitud, los centinelas y los agentes en las calles tenían suficiente potencia de fuego para pintar de rojo los suelos de mármol y reducir la plaza a un osario. El aire mismo vibró cuando una cañonera valquiria sobrevoló la zona, con su casco de adamantina de color ámbar por el sol del mediodía y sus cañones buscando blancos en las ventanas de los edificios adyacentes. Satisfecho, se alejó con los motores gruñendo, bañando a los centinelas rojos por debajo con el viento caliente de sus propulsores. El capitán de los centinelas rojos dio una orden final por el comunicador y las enormes puertas dobles tras él se abrieron. A la primera vista de una figura con hábitos caminando hacia el balcón, la multitud estalló en gritos de alabanza. El alto sacerdote Cyrus era un hombre de mediana edad avanzada y sus finas túnicas encarnadas parecían pintadas sobre su forma porcina. Su papada se sacudió cuando alzó sus gruesas manos hacia el cielo. «Mi pueblo», proclamó. El alto sacerdote, antaño el gobernador imperial de este mundo, lamió sus labios mientras se bañaba en los vítores que se alzaban para recibirle. El suyo era un deber solemne, proclamar un mundo libre de los impuestos y del diezmo imperial. Un mundo bajo su gobierno, ayudado por el Consejo de Cardenales, conocidos colectivamente como la benevolencia. «Mi pueblo, escuchad mis palabras», continuó. Nos encontramos ante el amanecer de una nueva era de paz y prosperidad. Se acabó arrojar nuestra fe y fortunas en el horno de la esclavitud imperial. Se acabó que nuestro mundo sufra solo, ignorado por el imperio del hombre. Se acabó el luchar con el hambre y la guerra civil, conducidos a la locura por ministros egoístas nombrados por la lejana Terra. Cyrus se detuvo, esperando hasta que los vítores cesaran antes de continuar. Esta es la edad de la benevolencia. La nueva fe. La benevolencia nos acoge a todos, con esperanza y fe. Fe entre nosotros. Fe en otros mundos que han arrojado las mismas cadenas. Hombro con hombro, nos alzamos desafiantes contra la opresión del pasado. La multitud rugió, como Cyrus sabía que haría. Ahora mismo, estaban coreando su nombre como su Salvador, su Santo. Hermanos y hermanas. Hijos e hijas. Somos libres, unidos lejos del alcance del odiado falso emperador. Yo. Nunca acabó la frase. El hombre gordo se tambaleó, agarrándose a la barandilla del balcón. Los centinelas rojos se movieron como uno, con sus rifles en alto y buscando amenazas. Los vítores de la multitud se ahogaron en la confusión. La cazadora sonrió mientras observaba. La sincronización había sido perfecta, el veneno fue entregado en el mismo momento en que este falso profeta se atrevió a censurar al dios emperador. La multitud lo había visto. Los registros hololíticos lo habían grabado, de modo que todo el planeta había sido testigo de ello. Ahora conocían el precio de la blasfemia y la secesión. El arma digital oculta en su guante solo era buena para un único disparo, un dardo astilla, lleno de neurotoxinas. La mira láser era indetectable y lo bastante poderosa para atravesar las túnicas de seda del hereje. Disparó directamente a su columna y ninguno de los centinelas rojos se enteró de nada. El alto sacerdote se tambaleó hacia adelante y cayó sobre el borde del balcón. No gritó mientras caía, porque ya estaba muerto. La cazadora sonrió bajo su visor sin rostro, moviéndose con los demás centinelas rojos, fingiendo pánico y furia para imitar al resto. Le disgustaba la voluminosa armadura que llevaba, pero la piel era necesaria. El centinela que había tenido que matar para adquirirla había supuesto una lucha razonable, al menos, para un humano no aumentado. La cazadora hizo gala de buscar objetivos enemigos en los balcones de los edificios adyacentes, disfrutando de las voces de pánico que parloteaban por el comunicador.
En cuestión de minutos, sería capaz de abandonar esta miserable reunión y regresar a través de la ciudad, dispuesta a abandonar este mundo para siempre. Ya estaba volviendo hacia las puertas dobles cuando el sol se oscureció y unos roncos motores gimieron detrás de ella. La cazadora se volvió, con sus ojos entrecerrados y corazón comenzando a latir más rápido. 5 figuras cayeron desde el cielo. Blindadas en enormes trajes de servoarmadura, resonaron cayendo sobre el balcón. Los generadores de propulsión en su espalda vomitaban llamas y humo, y unos cascos con cráneos pintados por rostros la observaron con un enfoque inequívoco. No a los demás centinelas rojos. Solo a ella. Estos guerreros habían estado esperando en el tejado, sabiendo que ella haría su movimiento. Cada una de las figuras alzó un volter agarrado en guanteletes oscuros. Asesina del templo Callidus, entonó uno, su voz era un gruñido a través de los emisores de voz de su casco. Hemos venido a por ti. No hubo ningún pensamiento de lucha. La cazadora se volvió y corrió, con su agilidad preternatural desdibujando su figura como el mercurio. Se iba desprendiendo de la armadura centinela mientras corría de vuelta por el palacio, descartándola lo más rápido que podía. Les escuchó persiguiéndola. Los ruidos sordos de las botas ceramita resonaban sobre los suelos de mosaico. Las ráfagas de los retroreactores exhalaban fuego, impulsando a los guerreros por los pasillos más rápido de lo que la cazadora podía correr. Los espectadores, inocentes o no, gritaban mientras sus perseguidores despedazaban a todo aquel en su camino. Escuchó el estrépito ronco de los vólteres y onduló a través de la zona de detonación en donde caían los proyectiles. Saltó mientras corría, sabiendo que estaban apuntando a sus piernas, tratando de derribarla con un proyectil explosivo a la parte posterior de la rodilla. Un proyectil impactó en la pantorrilla de la cazadora, pero fue desviado, rechazado por la armadura de piel sintética. Otro explotó contra la pared por encima de su hombro, arrojando escombros calcificados sobre su rostro. Sin embargo, ella siguió corriendo. Cuando un proyectil finalmente la alcanzó, lo hizo en la carne del muslo. A pesar de años de entrenamiento de resistencia al dolor y los compuestos narcóticos introducidos en su torrente sanguíneo para amortiguar sus nervios, la angustia no tenía rival. La cazadora huyó mientras se venía abajo, con su muslo reducido a nada más que una ruina de carne colgante y músculo despojado sobre el hueso roto y ensangrentado. Escupiendo maldiciones, se arañó para seguir adelante, algo vicioso incluso en futilidad. Tenía suficiente ventaja para arrastrarse y levantarse, y torció la esquina en una torpe carrera cojeando. Su búsqueda de seguridad duró unos pocos segundos. Al doblar la esquina, abriéndose camino a través de una aplastante multitud de sirvientes, 2 inmensas formas oscuras la derribaron. Sus músculos se llenaron de aumentos químicos, luchando contra los guerreros blindados que la sujetaban contra el suelo. Intentó sacar su espada de la vaina de su muslo, solo para gritar de rabia frustrada cuando se dio cuenta de que la vaina y la espada habían sido arrancadas de su cuerpo cuando el proyectil golpeó su pierna. Gritó nuevas maldiciones cuando su antebrazo fue aplastado bajo la bota de otro guerrero traidor. Se retorció bajo su fuerza opresiva, perdiendo el control de su ira, sin darse cuenta de su cara estaba fluyendo hacia los rostros de una docena de mujeres que había matado en los 2 últimos días. Desde arriba, oyó al líder de los guerreros hablar mientras sus hombres la sujetaban. Mi nombre es Talos de la Legión de los Amos de la Noche. Y tú te vienes conmigo. La cazadora abrió sus ojos, sintiéndolos llenos de lágrimas punzantes. La primera cosa que agració sus sentidos fue el dolor, irregular y desconocido en su intensidad. Todo por debajo de su columna vertebral le dolía a impulsos repugnantes cada vez que latía su corazón. De inmediato, el entrenamiento superó al instinto desorientado. Tenía que descubrir su paradero y luego escapar. Nada más importaba. Su visión se centró, resolviendo la penumbra borrosa en una apariencia de claridad. La cámara era intencionadamente oscura, mantenida así por globos de pared con baja iluminación. Sin muebles más allá de la mesa sobre la que yacía, el lugar tenía todo el encanto de una celda de prisión. La cazadora intentó levantarse, pero sus miembros no respondían. Apenas podía alzar la cabeza. Se dio cuenta, al fin,
del aliento ronco y del estruendo rechinante de una servoarmadura activa. No intentes levantarte. La voz era el mismo gruñido ronco de antes. Tus piernas han sido amputadas, como tus brazos por debajo de los codos. Estás consciente solo porque los inhibidores de dolor químicos fluyen en tu corriente sanguínea. La figura acorazada apareció a la vista, acechando al borde de la mesa. Su rostro era un maltrecho casco de guerra, pintado de blanco hueso para parecerse a un cráneo humano y una runa de un lenguaje sucio y olvidado grabada en la frente. A través de su coraza, un águila imperial estaba arruinada por la cicatrización ritual, con el sagrado símbolo del Aquila profanado sin duda por el guerrero hereje que lo llevaba. No escaparás de esta cámara, dijo la figura. Talos, supuso ella. Nunca regresarás a tu templo. No hay destino para ti más allá de los muros de esta celda y por eso te ofrezco una elección, asesina. Cuéntanos lo que queremos saber y obtendrás una muerte rápida, o cuéntalo después de que te sometamos a varias horas de excruciación. La cazadora habló con los labios salpicados de sangre, su voz era un fantasma de su antigua fuerza. Moriré antes de revelar secretos a un hereje. Incluso a través del crepitar del comunicador, la respuesta estaba teñida de diversión. Todo el mundo dice eso. El dolor no es nada para mí, dijo la cazadora. El dolor no es nada para ti cuando lo que queda de tu cuerpo está inundado con narcóticos inhibidores, respondió Talos. Los nodos de interfaz implantados a lo largo de tu médula espinal cambiarán tu percepción del dolor muy pronto. Soy Gesarra, dijo desafiante, hija del Callidus. No obtendrás nada de mí, caído. Nada excepto un montón de maldiciones sobre tu despreciable vida. Talos se rió. Almas más fuertes que la tuya se han quebrado en nuestras garras, asesina. Nadie resiste. No me hagas hacer esto. ¿Cómo supiste que acudiría? Lo vi, dijo. Soy un profeta de la 8ª Legión. En momentos de aflicción, puedo ver a lo largo de la senda del futuro por venir. Hechicería, escupió Gesarra. Magia negra. Tal vez. Pero funcionó, ¿no es así? ¿Te crees astuto por organizar esa emboscada? ¿Por atraer a una hija del Callidus a este mundo atrasado y activar la trampa con el alto sacerdote de un culto? Lo bastante astuto para tenerte aquí, a mi merced, con tus brazos y piernas cortados por los filos sierra de mis hermanos. Mi muerte carece de importancia, suspiró Gesarra. Mi vida fue vivida al servicio del trono dorado, así que haz lo que quieras. La agonía nunca me convertirá en una traidora. Entonces has elegido, dijo Talos. Estos son tus últimos momentos de cordura, libre del dolor. Disfrútalos mientras puedas. Soy Gesarra, hija del Callidus. Mi mente es inviolable, mi alma inquebrantable. Soy Gesarra, hija del Callidus. La cazadora sonrió mientras cantaba las palabras. El guerrero se volvió, dirigiéndose a otra presencia en la habitación, una figura que la determinada asesina no podía ver. Así sea. Tortúrala. Gesarra, la cazadora, resistió durante 17 días. Fue, con mucho, el humano que había aguantado más tiempo un interrogatorio de la Legión. Cuando al fin cedió, quedaba poco de la mujer que había sido y menos de la consumada asesina. Ella susurró secretos desde labios partidos, con las palabras formando vapor en el aire helado de la cámara. Una vez que había dicho todo lo que necesitaba decir, quedó tendida en sus correas, intentando reunir la fuerza para suplicar la muerte. El sistema Uriah. ¿Dónde en el sistema Uriah? Preguntó Talos pacientemente. Uriah es una estrella moribunda. El templo está, en el planeta, alejado de ella. 3. Uriah. 3. ¿Cuáles son sus defensas? Presionó Talos. Nada en órbita. Nada permanente. Patrullas cercanas de la flota de batalla local. ¿Y en la superficie? Es todo, exhaló la cazadora moribunda. Mátame. ¿Qué defensas hay en la superficie de Uriah 3? Repitió Talos. Nada. Solo mis hermanas.
50 hijas de Callidus. Un solitario templo fortaleza en las montañas. ¿Coordenadas? Por favor. Las coordenadas, asesina, insistió Talos. Luego acabaré con esto. 26 grados. 18, 44.56. El corazón de la tundra. 17 grados. 23, 49.66. ¿Está el templo protegido contra el ataque orbital? Sí, susurró. ¿Y la grabación hololítica está ahí? Yo misma la vi. Muy bien, dijo Talos. El guerrero sacó una espada dorada. Su calidad era exquisita, forjada en una era de inspiración hace mucho tiempo olvidada por el imperio. En una nave de antiguas reliquias, esta era con mucho la más venerada. El amo de la noche se acercó al cascarón sobre la mesa del apotecarion. Gesarra. El guerrero dejó que el nombre de la asesina colgase en el aire. Con su mano libre, abrió los cierres de su casco, quitándose la máscara de muerte con un siseo serpentino de la expulsión de la presión del aire. Los ojos de la asesina habían desaparecido, arrebatados durante el interrogatorio, pero sintió lo que él había hecho por el modo en que cambió su voz. Gracias, le dijo suavemente. Ella le escupió antes de morir, un acto final de desafío. En cierto modo, era difícil no admirarla. Pero la espada de Talos cayó, clavándose en la mesa cuando separó la cabeza de la asesina. El guerrero permaneció en la apestosa cámara durante un número indeterminado de latidos de corazón, antes de volver a ponerse su casco de guerra. Su visión se sumergió en el rojo del despliegue táctico de las lentes oculares. Un texto rúnico en blanco se mostró a través de sus retinas. Parpadeó al símbolo irregular en la imagen de las lentes, el glifo nostramano que significaba hermandad. Un clic silencioso señaló la apertura de un canal de voz. Aquí Talos. Habla, cazador de almas, gruñó el elevado. La asesina se ha quebrado. Pon rumbo al sistema Uriah. Su templo está en el mundo más distante del sol. Tengo las coordenadas. Hemos estado persiguiendo este fantasma durante décadas, Talos. La Legión se ha lanzado sobre un templo tras otro, a través de un centenar de sistemas. ¿Estás seguro de que el hololito está ahí? Talos miró hacia abajo, su retícula de objetivos se centró en el cuerpo inerte y torturado, y luego en la cabeza cortada sobre el suelo manchado de sangre. Convoca a la Legión, elevado. Estoy seguro de que está ahí. Algunos mundos, por mala fortuna o intencionadamente, caen lejos de los incontables billones de rutas comerciales y de peregrinaje que moldean el imperio del hombre, conectando un número incalculable de estrellas en una telaraña astral. Estos mundos pueden ser olvidados o ignorados, pero nunca son realmente desconocidos. Todos los secretos están al descubierto en algún lugar, aunque solo sea una referencia en un archivo abandonado en los librariums distantes de Terra. Uriah era un sol anodino. Solo parecía notable por el hecho de que apenas ardía brillante lo suficiente para ser llamado una estrella. Los mundos que giraban a su alrededor en su medida danza celestial eran esferas de escarcha en un invierno eterno. Sobre el tercer planeta, un navío descendió en órbita baja. Era una espada almenada de bronce oscurecido y azul medianoche, mostrando orgullosamente la insignia de la calavera de la octava legión. Llegó sola, pero no permaneció así mucho tiempo. Otras naves, todos navíos de guerra, desgarraron agujeros en la realidad cuando salieron del espacio infernal de la disformidad. Cada uno llevaba la misma insignia, estaba blindado en los mismos colores y era un eco de una época mucho más pura. El diseño de cada nave de guerra era antiguo, como si hubiesen irrumpido del mar de almas después de viajar durante milenios, en lugar de meras semanas. Muchas de las naves de guerra estaban retorcidas, ennegrecidas o eran más brutales en aspecto que lo que sus arquitectos originales habían proyectado, pero su grandeza letal permanecía. Cuando se unieron, la flota parecía algo de la memoria ancestral, cuando la humanidad se extendió para redescubrir las estrellas 10.000 años antes. El contacto entre las naves fue dubitativo. Los saludos se intercambiaban con señales crepitantes y muchos con tonos de renuencia vigilada.
La legión se reunía raras veces y muchos de estos capitanes eran rivales. Un centenar de siglos de derramamiento de sangre, derrota, depredación y dolor daban lugar a temperamentos breves y alianzas aún más breves. Mientras los comandantes de las naves de guerra intercambiaban saludos y amenazas veladas, las cubiertas de cada navío cobraron vida con los preparativos. Miles y miles de guerreros hicieron juramentos del momento, se colocaron la armadura y prepararon las cápsulas de desembarco y las cañoneras Thunderhawk, además de plataformas de teleportación dolorosamente raras. La legión de los amos de la noche iba a la guerra. Las alarmas de proximidad gimieron solo una vez, cuando una flota patrulla de la Armada apareció dentro de la gama de sensores Auspex. Un único crucero de la clase Endeavour, con su casco resplandeciente en oro imperial, intentó alejarse y entrar en la disformidad en busca de la única vía realista de escape. Sus escoltas menores se quedaron atrás, tratando de frenar cualquier persecución. A pesar de la inutilidad del gesto, cada segundo que los destructores podían comprar para su nave insignia en retirada era precioso. Un único navío rompió de la formación de la flota de la Legión, un ágil crucero de asalto con el nombre de Escoriador. Lo que siguió fue una masacre indigna de ser registrada dentro de cualquier sala del recuerdo. Unos pequeños torpedos se estrellaron contra los escudos de vacío del Escoriador, tan eficaces como los vidrios rotos lloviendo contra el plastiacero. En respuesta, los precisos ataques de lanza cortaron la carne de adamantina de los 3 escoltas imperiales, reventando sus débiles escudos en un santiamén y marcando la piel de metal por debajo. Una segunda descarga, apenas unos instantes después de la primera, las destrozó en una cirugía desapasionada. Los escudos del Escoriador se iluminaron brevemente de nuevo, con impulsos cinéticos de luz ondulando a través de su superficie cuando el crucero se deslizó a través de los escombros. Con la persecución silenciosa de un tiburón, la nave de guerra de la Legión se alzó cerca y por detrás del crucero que huía. Desesperado, el navío imperial desató sus insuficientes armas, baterías de plasma y de proyectil sólido, que se derramaron en el vacío, chocando al disiparse a lo largo de los escudos del Escoriador. La nave de guerra de la Legión devolvió el fuego, con sus ataques de lanza rompiendo los escudos del navío patrulla con impunidad. Con los escudos de la presa vencidos, el depredador no saltó sobre ella con un hambre de destruir. Las lanzas del Escoriador callaron mientras se acercaba al costado de la nave que huía. En lugar de abrir fuego con los cañones de costado y convertir a la pequeña presa en chatarra a la deriva, la nave de guerra de la Legión vomitó varias cápsulas de desembarco en una oleada abrumadora. Una docena alanceó a través del espacio y perforó la piel vulnerable de la nave imperial. El Escoriador no esperó. Sus motores se encendieron y la gran nave de guerra giró en un lento arco para regresar a la flota que esperaba en órbita. A bordo de la nave imperial, más de un centenar de guerreros de la Legión de los Amos de la Noche se encargaban de depurar a aquellos tripulantes demasiado leales o débiles para ser de utilidad. Solo hicieron falta 3 horas para que el crucero patrulla de clase Endeavour navegase en formación con las naves de la Legión, uniendo sus fuerzas a las de ellos. Se le dio un nuevo nombre, el Canción Infiel, más adecuado a su nueva lealtad. El frío sol comenzó a desaparecer sobre la cordillera ribeteada de hielo bajo las coordenadas geoestacionarias de la Legión. La noche caía sobre la superficie y al fin, con todo listo, una voz llegó por toda la red de comunicación comunal de la flota. Las palabras salieron en una lengua muerta, no hablada por ningún alma viva fuera de la fracturada hermandad reunida aquí. Acrius Tosallón. Hasit Raspata Borbellas Salcar. Sentada en el interior de su cámara sellada en la proa del pacto de sangre, Octavia miró a Septimus. ¿Qué ha dicho? No se traduce fácilmente, respondió Septimus. Agrádame, insistió Octavia. Es importante. ¿Qué ha dicho? Venganza, cuando cae la noche. Al amanecer, nadie recordará jamás la vergüenza de la Legión. No lo entiendo, dijo la navegante, frunciendo el ceño. ¿Por qué se ha reunido la flota? ¿Qué es tan vital en un mundo en esta zona del espacio? Si lo supiera te lo diría. Nunca había visto tantas naves de la Legión en un mismo lugar. Si no lo estuviese viendo con mis propios ojos, nunca creería que pudiese suceder.
se movió a la bancada de pantallas de observación que adornaban todo un muro. La punta de su dedo enguantado tocó una nave tras otra, todas ellas de una clase y tamaño diferentes. Esas son naves de suministro. Contenedores de Prometeo, principalmente. Esas parecen naves esclavas, transportes de tropas de la Guardia Imperial tomados por los amos de la noche a lo largo de los años. Esas son las naves de guerra de la Legión. Allí, la premonición del cazador. Esa es el Escoriador, la nave hermana del Pacto de Sangre. Esta, aquí, es la Serpiente del Mar Negro, una de las naves insignia de la Legión de hace siglos. Se suponía que se había perdido en el velo de Hades. Solo las naves de batalla de la Legión podrían llevar 10, quizás 12,000 marines espaciales. No sabía que tenían tantos guerreros, dijo Octavia, con su voz marcada por la preocupación. Ningún registro muestra cuántos son. Dudo incluso de que el elevado lo sepa. Estas son solo las naves lo bastante cercanas para responder a la llamada, pero incluso así, fuera de las cruzadas del Señor de la Guerra, esta es una reunión de rara importancia. Septimus se quedó en silencio mientras observaba a las naves de guerra derramando naves de desembarco como una manada de bestias sacudiéndose sus pulgas. Las cápsulas surcaban hacia el planeta, arrastrando colas de fuego, cada una como un meteoro ardiente a través de la atmósfera. Siguiéndolas en majestuosas maniobras de giro, las cañoneras y lanzaderas pesadas se abalanzaron a través de la cubierta de nubes, con sus cascos brillantes de color naranja por el calor de la entrada en la atmósfera. Octavia se acercó a él, mirando las pantallas de observación, incapaz de fijar la vista en una sola imagen. Era demasiado para asumirlo. No están enviando ninguna nave humana ahí abajo, advirtió ella. Ni esclavos. Ni cultistas. Hay 50 grados bajo cero en la superficie de Uría 3 e incluso más frío de noche. Solo los legionarios pueden sobrevivir a la intemperie en esas condiciones. ¿Cuántos de ellos están desembarcando? Septimus respondió lentamente. Parece que todos ellos. La cápsula de desembarco arrojó un torrente de nieve y roca al golpear en la tierra. Los bordes de su oscuro casco brillaban por la alta temperatura, con su piel de ceramita silbando y echando vapor en el aire. Los sellos de la puerta se soltaron con clics mecánicos y ventilaciones de vapor, y como una flor brotando, las rampas se abrieron, descendieron y se estrellaron contra el aguanieve derretido alrededor de los gimoteantes motores de la cápsula. Talos fue el primero en salir de la cápsula, con su visión teñida de rojo escaneando el paso de montaña por delante. Los autos sentidos de su casco silenciaron el rugiente viento a un nivel de fondo tolerable. La tierra tembló, con el eco de un terremoto, a medida que más cápsulas de desembarco cayeron a través de la tundra. De hecho, el cielo estaba oscurecido por las naves de desembarco y las cañoneras luchando contra los feroces vientos. Una runa identificativa destelló en blanco en el límite de la pantalla retinal de Talos. El glifo del nombre de Mercutian, aunque el comunicador daba a todas sus voces una cadencia crepitante similar. Podemos hacer esto solos. Nosotros 5. Pero mirad arriba, hermanos. El cielo está oscuro con Stormbirds y Thunderhawks. ¿Cuántos de la Legión se reunieran con nosotros? ¿9,000? ¿10,000? No los necesitamos para proseguir esta guerra. Ahora brillaba la runa con el nombre de Sarl, osada e insistente mientras la escuadra se movía por la nieve. Puede ser un miserable bastardo, pero tiene razón. Esto era nuestra gloria. Nosotros hicimos el trabajo. Sudamos durante semanas en ese mundo abandonado, viviendo entre ese patético culto, esperando a que el templo Callidus abriese sus ojos y cayese en nuestras garras. Talos gruñó su desacuerdo. Mercutian era lúgubre en las mejores ocasiones y siempre podía esperarse que viera el filo oscuro de cualquier suceso. Pero Sarl no confiaba en ningún alma de su propia partida de guerra y relativamente a unos pocos dentro de ella. Esto no es una gloria personal que grabar sobre nuestra armadura, dijo Talos. Esta es la reivindicación de la Legión. Los demás merecen estar aquí. Dejémosles enrojecer sus garras junto a nosotros. Ninguna runa de nombre replicó en respuesta. Se sorprendió de que el resto lo dejase pasar tan fácilmente.
sorprendido, pero agradecido. Talos siguió avanzando, con sus botas blindadas haciendo crujir la nieve para aplastar las piedras por debajo. Otras escuadras se situaron en una áspera formación detrás de la primera garra, pero Talos y sus hermanos recibieron el honor de encabezar el avance. La marcha a través de las montañas habría matado a un mortal en unos momentos. Talos no sintió nada, protegido de incluso el vacío del espacio en su armadura Mark V. Incluso así, para prevenir que sus juntas se congelasen, elevó el zumbido activo de su mochila de energía. La red de voz cobró vida con los servidores técnicos informando de que las tuberías de petróleo y los tanques de combustible en las cañoneras ya aterrizadas se estaban congelando. El nivel de temperatura en el borde de la pantalla del visor de Talos seguía siendo inclementemente hostil. Después de solo media hora de caminar cuesta arriba, su mochila de energía estaba zumbando con una intensidad casi distractora. Limpió la escarcha de su placa frontal cuando ésta amenazó con formar una costra. El siguiente guerrero en hablar fue Sirion. A pesar de que el comunicador robaba todo el tono y humanidad de su voz, su irritación se derramaba con bastante facilidad. Podría haber vivido aniquilando esta fortaleza desde la órbita. Eso habría satisfecho mi honor y nos habría evitado esta tediosa caminata. Nadie respondió. Todos ellos sabían que esta misión requería confirmación visual antes de poder ser considerada completa. Arrasar el bastión Callidus desde la órbita no serviría de nada. No todo el mundo está de acuerdo en eso, dijo Sirion secamente. Talos frunció el ceño bajo su visor, pero no dijo nada incluso cuando Sirion continuó. ¿Qué pasa si la zorra Callidus mintió? ¿Qué si media legión está marchando en una pulcra formación a través de estos pasos de montaña y una hueste de atacantes nos espera para emboscarnos? Este es el avance más estúpido en la historia. Ahora Talos respondió, con su propio temperamento saliendo al frente. Ya basta, Sirion. Los humanos no pueden sobrevivir aquí fuera de un refugio. ¿Cómo nos emboscarían? ¿Con trajes termales y arrojándonos piedras desde los bordes de los precipicios? Si hubiese incluso una amenaza digna de consideración, la imagen orbital ya la habría capturado. Este es un templo oculto. Defenderlo con una hueste de cañones sobre los muros requeriría una importante generación de energía y atraería una fácil atención del escaneo orbital. Sigue sin gustarme esta marcha cuesta arriba, refunfuñó Sirion. La marcha es simbólica, hermano. Los comandantes de la legión la desean y así debe ser. Que los Callidus miren hacia abajo desde las almenas de su fortaleza y sean testigo de la maldición que viene a por ellos. Sirion suspiró. Tienes más fe en nuestros líderes que yo, Talos. De nuevo, el resto permaneció en silencio. Sobre ellos, la amenazante fortaleza, tallada de la roca de la montaña, estaba cada vez más cerca. El asedio de Uría III entraría en los anales de la Legión de los Amos de la Noche por su significado, no por su duración. La fortaleza que se elevaba del lado de las montañas estaba protegida contra el bombardeo orbital con múltiples capas de campos de vacío, que ofrecían una densa resistencia a cualquier asalto desde los cielos. Pero como sucede con muchas redes defensivas parecidas, los campos sobrepuestos eran considerablemente más vulnerables al ataque desde el suelo. Detrás de los guerreros en marcha venían batallones enteros de las máquinas de guerra de la Legión, enormes Land Raiders abrían el camino a los, más compactos, tanques de asedio Vindicator, junto con sus homólogos Predators. Desplegados a través de los riscos, enclavados en lo alto de salientes y desembarcados por las Tunderauca a lo largo de los precipicios, los batallones blindados de la Legión apuntaban sus cañones y torretas a los muros de la fortaleza. No hubo discurso heroico, ni mantra inspirador. Con una única orden, los tanques abrieron fuego como uno, iluminando la noche con el brillante destello de los rayos de los cañones láser y las ráfagas incendiarias de las torretas demoledoras. En las sombras proyectadas por el parpadeante escudo y la tormenta del fuego atacante, Talos observaba el verdadero inicio del asedio. Sirion se acercó a donde permanecía arrodillado en el borde de un risco. ¿Cuánto crees que podrán mantenernos fuera?, preguntó. Talos bajó su volter y dejó de mirar a través de su mira. La fortaleza estaba difuminada detrás de un espejismo de aire ondulante, una niebla que no desprendía calor.
El escudo de vacío distorsionaba la imagen de lo que se encontraba detrás, reduciendo las almenas a siluetas irregulares. ¿Con cerca de 500 tanques en los muros? Esta potencia de fuego destrozaría a un imperator en un instante. Sangre del padre, Sirion. Nunca hemos reunido tantos blindados en un lugar desde el asedio de Terra. Los muros caerán y estaremos dentro antes del amanecer. La predicción fue correcta. El cielo aún no se estaba iluminando cuando, 4 horas más tarde, el escudo de vacío brilló, revoloteando como el latido de un corazón enfermo, antes de desintegrarse con un trueno de la presión de aire desplazado. Los amos de la noche más cercanos al borde del escudo fueron arrojados al suelo, docenas de escuadras se estrellaron a lo largo del paisaje helado en la poderosa corriente de aire, que aumentó el vendaval de la tormenta de nieve. Sin pausa, sin descanso, los tanques volvieron sus cañones a los muros inferiores de la fortaleza. La primera brecha se abrió exactamente 13 segundos después, una sección de la pared de roca se hundió hacia el interior bajo un proyectil demoledor. Las escuadras irrumpieron en carreras galopantes, moviéndose alrededor de los tanques que aún disparaban. Entraron con el viento helado, con las espadas sierra acelerando al encenderse. Las defensas estaban rotas y la matanza podía comenzar. Talos dirigió a la primera garra a través de las catacumbas, con sus botas crujiendo sobre la capa de hielo que ya recubría la piedra. Con la fortaleza quebrada, sus entrañas estaban a merced de las tormentas de nieve que desgarraban la superficie de Uría III. Muchos de los oficiales imperiales que habitaban dentro del templo murieron a causa de la exposición, a los pocos minutos de caer las murallas, y los que sobrevivieron en lo más profundo dentro del complejo pronto fueron víctimas del mordisco demoledor de las espadas sierra de la legión. Los amos de la noche purgaron la fortaleza, cámara por cámara, nivel por nivel. En las arenas de combate, en donde los agentes Callidus se sometían a su riguroso entrenamiento, los bancos de maquinaria esotérica se alineaban en las paredes. Los Volteres acabaron rápidamente con la valiosa tecnología de biomanipulación, con sus proyectiles explosivos destrozando las máquinas encargadas de la formación de generaciones de asesinos. La primera garra se movió a través de las catacumbas, arrasando las salas de cirugía subterráneas, con sus espadas destrozando el equipo médico. Estos son los apotecarions en donde implantan los aumentos musculares y el componente polimórfico que permite a los Callidus cambiar de forma, dijo Talos. Recargó su Volter, encajando un cargador nuevo y apuntando a una mesa de cirugía automatizada. Hermanos, no dejéis nada intacto. Sus Volteres abrieron fuego con voz ronca, detonando valiosas máquinas imperiales irreemplazables mientras los amos de la noche no dejaban nada más que chatarra a su paso. Sin embargo, algo iba mal. Sirion se comunicó con el resto, bajando su Volter cuando entraron en otro apotecarion subterráneo. Pese a lo emocionante que está demostrando ser este vandalismo indigno, he estado prestando atención a los canales generales. Ninguna escuadra se ha cruzado aún con ningún asesino. Talos, hermano, te mintió. No hay Callidus aquí. Es un templo abandonado. Este lugar es una tumba. Talos maldijo, girando su espada dorada y cortando una mesa quirúrgica en dos. Ambas mitades cayeron sobre el suelo de baldosas. Ella no mentía, dijo enfadado. Lo he visto en mis visiones. Escuche la verdad en su voz, después de 17 días de suplicio. El Ololito está aquí. Los dos guerreros se enfrentaron, al borde del enfrentamiento. Fue Cerian el que se echó atrás, ofreciendo un saludo, con el puño sobre su coraza. Como digas, hermano. Talos maldijo en nuestra mano, una fluida retahíla de improperios amargos abandonó sus labios y emergió con dureza por el irregular enlace de voz. Cuando tomó aliento para ordenar a la escuadra seguir adelante, el canal general chisporroteó con vida. Hermanos, aquí el elevado. Mi guardia de honor ha alcanzado el 13º subnivel. Es una sala de archivos. Primera garra, venid aquí ahora. Talos. Tenías razón. Talos entró en la cámara y la confusión se apoderó de él. El librarium había sido claramente vaciado mucho antes de que la legión hubiese llegado a órbita, dejando vacías las estanterías, las vitrinas y los zócalos. Los guerreros de la legión se alineaban en los muros,
amos de la noche en escuadras y partidas de guerra que la primera garra no reconocía. En el corazón de la sala se alzaba el elevado, su masa retorcida ensombrecía a los guerreros cercanos. El demonio en su corazón estaba siempre transformando la carne exterior del elevado y el señor de la legión no había sido humano o incluso transhumano en muchos cientos de años. Una monstruosidad erizada de manos con garras y una armadura descomunal respiraba con el profundo estruendo de un trueno. Inclinó su cabeza malformada y gesticuló con sus colmillos negros, debido a que luchaba para formar cualquier otra expresión facial por las mutaciones de la estructura de su cráneo. Talos, dijo. El templo ha sido abandonado. Los esclavos dejados aquí no eran más que custodios, que permanecían aquí por si los caídos regresaban. Talos se acercó más, sus botas de ceramita perturbaron el polvo de siglos en el suelo de piedra oscura. Otros pisadas se distinguían de aquí para allá por el suelo. El paso de sus hermanos de la legión. Ninguno era humano. Los humanos no habían caminado aquí en años. No lo comprendo. Dijiste que tenía razón. El elevado extendió su garra, cada dedo afilado poseía demasiadas articulaciones. En la palma de la criatura demonio había una esfera de bronce descolorido del tamaño de un puño. Una sola lente asomaba de un lado de la esfera, un ojo deslumbrante de cristal verde. Un grabador hololítico. Tenías razón. Esto permanecía aquí, cuando todo lo demás había sido arrebatado. Querían que lo encontrásemos, dijo Talos. No es el original. Nuestra casa para destruir la grabación original permanece incumplida. Pero esto es suficiente, por ahora. La legión te lo agradecerá. Talos se tragó su disgusto por aquello en lo que se había convertido el elevado, tomando la esfera de bronce sin hacer comentarios. Un simple giro del hemisferio superior causó una serie de clics desde el interior y el zumbido suave de la lente le llevó al foco. Una imagen granulada se proyectó de la lente, un verde monocromático como el jade aguado. Mostraba. El amo de la noche, exhaló Talos con reverencia. Mostraba una figura encorvada, cuya postura y musculatura estaba en algún lugar entre la perfección humana y la corrupción bestial. La distorsión robaba demasiada claridad para mostrar verdaderos detalles, pero el rostro de la figura, con sus ojos estrechos y sus fauces con colmillos, derrotó a los corazones de todos los que fueron testigos de ello. El primarca. Conrad Curse, el acechante nocturno, comandante de la 8ª Legión. Su padre. El antepasado genético y la plantilla biológica de cada amo de la noche con vida. El parpadeante hololito del primarca se levantó de su trono robado por la distorsión. Avanzó en un silencio que hablaba de la grabación defectuosa, con sus movimientos espasmódicos e interrumpidos por la interferencia estática. Nada de eso importaba. Después de siglos, los hijos leales del Señor de los Amos de la Noche le estaban viendo de nuevo. El fantasma de su padre, aquí, en esta tumba de templo. Si los caídos habían dejado el registro hololítico para burlarse de la legión que un día lo encontraría, habían juzgado muy erróneamente la conclusión ofrecida y el resurgimiento de propósito sentido por cada guerrero presente. Los guanteletes agarraban los vólteres con fuerza inspirada. Varios guerreros lloraban bajo sus máscaras faciales de cráneos. Ave Dominus Nox. Entonaron las palabras en un monótono agradecido de veneración. Ave Dominus Nox. Salve el Señor de la Noche. Los últimos momentos de vida del primarca se desarrollaron ante sus ojos. El imponente semidios río, todavía encerrado en el misterioso silencio, y luego saltó hacia adelante. Un estallido de estática visual rascó la imagen en el olvido, solo para resetearse y reiniciarse un momento después. Un espectro condenado a repetir sus acciones en la eternidad, el primarca de los amos de la noche se alzó de su trono de nuevo, habló palabras que no fueron escuchadas, se rió sin sonido y corrió hacia adelante, solo para desvanecerse de nuevo. Recuerdo viéndolo en la carne, susurró el elevado. Recuerdo verle levantarse del trono, hace muchos años, y obedecer su orden de ver cómo el asesino se acercaba. Recuerdo cómo se rió antes de saltar sobre ella. Talos canceló la reproducción de archivo, con la vista fija en la esfera de metal en su mano.
Tenía varios ajustes y cada una de ellos se activaba girando el hemisferio superior unos pocos grados a la siguiente frecuencia. Bajo su mano, manteniendo el orbe en su puño. Nos aseguraremos de que cada nave de la Legión reciba una copia de las imágenes contenidas aquí, dijo. Algunas cosas deben permanecer frescas en nuestras memorias. Vamos, hermanos. Debemos regresar a la órbita. Aquí no hay nada más que podamos encontrar. La cubierta se estremeció bajo los pies de Talos cuando el pacto de sangre salió de la órbita. Permaneció con sus hermanos de la primera garra en el puente de mando, mientras la flota de la Legión bombardeaba el templo desde la órbita. Las lanzas cortaron el planeta por debajo, en un aluvión tectónico que arrasó toda la cordillera. Entonces, una a una, las naves de guerra de los amos de la noche partieron. A solas en su cámara de meditación, Talos consideró el orbe grabador hololítico una vez más. Giró el artefacto a su próximo ajuste y observó a su padre reír en los segundos previos a su muerte. Lo observó 7 veces más antes de girar el grabador en su siguiente ajuste. No ocurrió nada. Intentó el siguiente y obtuvo el mismo resultado. Solo el último ajuste contenía otro archivo. Una grabación de voz. Talos reconoció la voz de inmediato. Era la asesina que había matado a su padre en la era anterior a la larga guerra. Más que eso, era la mujer que él había desmembrado y despedazado, en su búsqueda de venganza. Habló desde la tumba, muerta 10.000 años, repitiendo las mismas palabras del mismo modo que el espíritu del primarca estaba enjaulado repitiendo las mismas acciones. Aquí Emesen, hija de los Callidos. He encontrado al comandante Curse de la Legión de los Amos de la Noche. La grabación se rompió en estática. Aquí Emesen, hija de los Callidos. He encontrado al comandante Curse de la Legión de los Amos de la Noche. Más estática. Aquí Emesen, hija de los Callidos. He encontrado al comandante Curse de la Legión de los Amos de la Noche. Estática.